Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Infante Cantú, neurólogo pediatra del Hospital Zambrano Elion del Instituto de Neurología y Neurocirugía. Les voy a mostrar a continuación lo que es el Centro Avanzado de Epilepsia del Hospital Zambrano Elion. Primero que todo, empecemos con lo que es la definición de epilepsia. Según la Liga Internacional contra la Epilepsia, se le denomina una crisis epiléptica a la aparición transitoria de signos o síntomas provocados por una actividad neuronal anormal, excesiva y simultánea en el cerebro. La epilepsia es un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición continua a la aparición de crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta enfermedad. La definición de epilepsia requiere la presencia de al menos una crisis epiléptica. Esta sería la definición autorizada de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Generalmente el diagnóstico lo hacemos por la historia clínica de los familiares de los pacientes o inclusive a veces del mismo paciente, que ya con el apoyo de los nuevos dispositivos técnicos, a veces nos enseñan inclusive los videos del evento que presentó la persona que sufrió la crisis epiléptica, y es como nos orientamos a buscar qué tipo de crisis epiléptica presenta el paciente. Posteriormente, mediante un estudio de electroencefalograma, que es el estudio que se muestra en medio, este estudio electroencefalográfico nos muestra exactamente, nos confirma la patología epiléptica de la persona y nos orienta para saber qué tipo de crisis presenta y si tiene un origen focal o generalizado, como en este caso que presenta una epilepsia de tipo focal, donde se ven ondas agudas en el hemisferio cerebral izquierdo. Posteriormente, en muchas ocasiones, sobre todo cuando vemos datos de focalización en el estudio de electroencefalográfico o clínico, también por los tipos de crisis epiléptica que presenta la persona, nos vamos a la necesidad de practicar posteriormente estudios de imagen. La que más nos ayuda es la resonancia magnética del cerebro. Y con ella tratamos de buscar alguna posible causa estructural, una lesión, un quiste, un pequeño tumor o una cicatriz perinatal, etcétera, que esté provocando el foco epiléptico, que fue lo que provocó la crisis epiléptica en los pacientes. Ya que se hace el diagnóstico del tipo de crisis epiléptica, se confirma con el encefalograma y se confirma o descarta la presencia de una lesión estructural cerebral. Tenemos que escoger un medicamento que nos ayude en el manejo del paciente, y tenemos que buscar qué sexo es, la edad que tiene, el tipo de crisis epiléptica que presenta, y así buscamos los medicamentos más precisos que son más útiles para los diferentes tipos de crisis epilépticas que presenta el paciente. Empezamos con un solo medicamento. La idea es usar hasta donde se pueda un solo medicamento. La monoterapia es lo más recomendado. Sin embargo, algunos pacientes van a requerir la combinación de 2 o 3 medicamentos. La manera de escoger los medicamentos y sus combinaciones obviamente dependerá del tipo de crisis epiléptica, las características del paciente, y también tenemos que tomar en cuenta el mecanismo de acción de los fármacos para poder hacer las elecciones adecuadas. Eso es lo que comúnmente hacemos en la práctica diaria, cómo se maneja la mayor parte de los pacientes. Sin embargo, existen una serie de situaciones, en casos en particular, donde tenemos que utilizar diferentes metodologías o otro tipo de estudios para poder llegar a tener diagnósticos más precisos, sobre todo en algunos niños y adolescentes, inclusive adultos que no responden adecuadamente a los medicamentos, como vamos a ver más adelante. Entonces, desde el punto de vista de diagnóstico, tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas es muy importante tomarlo en cuenta para posteriormente llevar a cabo un diagnóstico más preciso y poder elegir más apropiadamente los tratamientos que correspondan. Tenemos que tratar de optimizar las maneras de hacer los diagnósticos de epilepsia, llegar hasta el fondo del diagnóstico epiléptico, tratar de catalogarlos en síndromes, utilizar pruebas genéticas, usar sistemas de electroencefalografía más sofisticados que nos den más oportunidad de ver el origen de los focos epilépticos y su transformación a generalizadas cuando es posible, cuando esto pase, estudios de neuroimagen más sofisticados, farmacogenómica, monitoreo ambulatorio de pacientes y la aplicación de dispositivos de alarma son temas que vamos a tomar en cuenta adelante.
Desde hace unos años, no hace muchos, 3, 4 años, apareció la nueva clasificación de las crisis epilépticas, los cuales tenemos que aplicar en estos casos para estar todos hablando el mismo idioma de las crisis epilépticas, sobre todo los médicos que vemos estos pacientes, sobre todo porque en la literatura ya empiezan a aparecer referidos a este tipo de clasificaciones. Primero, identificar el tipo de crisis epiléptica, posteriormente tratar de clasificar dentro de lo que serían algunos de los diferentes tipos de epilepsia en sí, y posteriormente, si es posible, ojalá que fuera posible que la mayor parte de los casos fueran clasificados dentro de un síndrome epiléptico. Además, lo ideal es que identificamos la causa, tratemos de identificar cuál es la causa de esta epilepsia o síndrome epiléptico. Ya sabemos que puede ser estructural, genético, de origen infeccioso, metabólico, inmune o desgraciadamente todavía sigue habiendo casos desconocidos. Y también va a ser muy importante ver qué comorbilidades tienen los pacientes porque a veces pueden tener asociadas otro tipo de desórdenes que son importantes y si no los tratamos van haciéndose crónicos y dando otro tipo de problemas. Pueden ser inclusive a veces más peligrosos que la misma epilepsia. O si no los conocemos, con los medicamentos que escojamos en el tratamiento se pueden empeorar. Por eso es importante la identificación de las comorbilidades. Estamos tratando de hacer en el futuro, hacer una base de datos, un banco de DNA de los pacientes con epilepsia local para tener más información al respecto. Sabemos bien que hay una serie de genes asociados, muchos síndromes epilépticos, diferentes tipos de epilepsia pueden ser identificados con pruebas genéticas porque son parte de lo que son, la etiología genética es muy importante en muchos grupos de epilepsia, en muchos tipos de epilepsia. Entonces ya existen paneles específicos para enfermedades en particular, para diferentes tipos de epilepsia y los podemos identificar. Y también para personas que tienen problemas de tipo trastornos de la migración neuronal, síndromes de tipo, otro tipo de encefalopatías como las encefalopatías epilépticas, en donde vemos una gran cantidad de genes que están asociados y los cuales pueden ser identificados. Necesitamos hacer nuestro propio estudio con nuestros pacientes para saber exactamente nuestra población en dónde dónde quedarían encasillados. Dar un diagnóstico más seguro y por tanto podemos saber más sobre la evolución y pronóstico de los pacientes y la farmacoterapia recomendada y el consejo genético. No hay una prueba que detecte todas las epilepsias genéticas, sin embargo, ya existen algunos como paneles donde podemos detectar de varios grupos de epilepsia o en forma independiente si está muy específico el cuadro. Los nuevos equipos de neurodiagnóstico dentro de lo que es la videoelectroencefalografía, el uso de monitoreos prolongados de 4, 6, 8, 12, 24, 2, 3 días, etcétera, se pueden hacer en diferentes pacientes, que se cuenta en el hospital con áreas adecuadas para hacer monitoreos prolongados, en donde a veces es necesario internar a los pacientes en 2, 3 días para identificar exactamente el tipo de crisis o localizar con más especificidad el origen del foco epiléptico en aquellos casos donde existe la posibilidad, por ejemplo, de cirugía de epilepsia o casos donde está dudoso si son casos epilépticos o no. Con este tipo de monitoreos prolongados podemos captar los eventos y simultáneamente registrar electroencefalográficamente el evento y ver si coincide o no con actividad epiléptica y ver si es realmente epilepsia o no lo que presenta el paciente. Es un ejemplo. También existen ya unidades de monitoreo donde tenemos una unidad de registro de pacientes donde podemos ver a distancia al paciente con el estudio electroencefalográfico y sin necesidad de estar dentro del área del paciente. También es posible hacer el monitoreo neonatal mediante el electroencefalograma de amplitud y también se puede utilizar el video electroencefalograma continuo con video en las áreas de cuidados intensivos en pacientes con encefalopatías, traumatismos de cráneo, postoperados, etcétera. Es posible monitoreo continuo en las unidades de cuidados intensivos, monitoreo electroencefalográfico. Asimismo, el uso de electrocorticografía en pacientes candidatos a cirugía de epilepsia para la precisa localización de los focos epilépticos, sobre todo cuando son de origen extratemporal. Es necesario el mapeo cerebral y identificación precisa del foco epiléptico para resecar la menor cantidad de tejido posible y asimismo resecar la zona epileptogénica del paciente.
Dentro de los estudios de neuroimagen, aparte de usar los protocolos para epilepsia que de forma rutinaria pedimos a los pacientes con epilepsia, existen diferentes softwares que poco a poco van a ser asociados en el departamento de radiología, como son el análisis de superficie para la búsqueda de daño de mielina, gliosis, trastornos de la migración neuronal, displasias corticales, por ejemplo, pueden ser identificadas. El análisis morfométrico también específico, muy útil para la identificación de la displasia cortical focal, que en ocasiones producen epilepsias de muy difícil control y que pueden ser quirúrgicamente remediables. La búsqueda de biomarcadores también es otra área de oportunidad importante en el área de neurodiagnóstico por imagen. Asimismo, tomar en cuenta la difusión de que se cuenta con diferentes sistemas de monitoreo y dispositivos de alarma de convulsiones en los pacientes con epilepsia. Es muy frecuente la angustia, los papás muchas veces están angustiados porque no quieren que sus niños duerman en otra recámara o fuera de su casa y no saben cómo hacer para estar al pendiente de ellos, y sabemos que todo este tipo de dispositivos, ya sea en forma de relojes, colchones planos, etcétera, todo ese tipo de como tipo tapetes electrónicos que se ponen debajo del colchón, son útiles para la detección de crisis epilépticas durante la noche, y la persona, el cuidador, los papás de estos niños pueden estar más tranquilos porque les va a haber una alarma que les va a avisar si en un momento dado el niño presenta o no algún tipo de convulsión. Igualmente existen diferentes aplicaciones que dan información útil a los familiares y a los mismos pacientes, y que también puede servir como para registrar las crisis y tener interactividad con el médico que los atiende. Puede tener un registro de crisis, grabar el tipo de crisis en la aplicación, compartirla con su médico, tener un registro de los medicamentos que ha tomado, cuándo dejó de tomarlos, etcétera. Todo eso se puede ver en diferentes gráficas utilizando algunas de estas aplicaciones que son muy útiles y que algunos pacientes, sobre todo los jóvenes que están más acostumbrados a utilizar este tipo de aplicaciones, sí las saben emplear. Dentro de lo que es el tratamiento, tenemos que la prevención es importantísima en el manejo, en lo que sería la epilepsia. Tenemos que fomentar la prevención de enfermedades que traen como consecuencia epilepsia. Conocer más a los fármacos antiepilépticos, cómo funciona, cuál es su farmacocinética, farmacodinámica, cuál es la interacción con los diferentes medicamentos y los posibles efectos secundarios. Para los pacientes es importante el estudio de estos nuevos fármacos, conocerlos, familiarizarlos y utilizarlos en los momentos que sean necesarios. Saber que existen diferentes fármacos antiepilépticos en investigación, y existe cada vez más estudios o más avances en algunas universidades, sobre todo de Estados Unidos, sobre la terapia génica de células madre y lo que son los centros de epilepsia y la cirugía de epilepsia no invasiva, que también existen en otras partes del mundo. En relación a la prevención, debemos de presentar más atención perinatal para evitar en lo posible el daño cerebral, el control prenatal adecuado para evitar malformaciones cerebrales congénitas, el uso de ácido fólico, vacunación y tratamiento oportuno de infecciones para evitar neuroinfecciones y sus complicaciones, fomentar medidas de higiene, disminuir los riesgos de traumatismo cronoencefálico, etcétera. Todo ese tipo de situaciones son importantes para prevenir daño cerebral que posteriormente va a repercutir en epilepsia en muchos casos. También esta es una historia, así como sería una línea del tiempo para ver la historia de la aparición de los diferentes medicamentos antiepilépticos que se han utilizado. Vemos como uno de los primeros que aparecieron fue el fenobarbital a principios del siglo pasado. Posteriormente apareció la fenitoína y la etosuximida, así como el valproato de sodio en los 70s y la carbamazepina, eran los medicamentos pues, llamados pioneros, por así decirlos, o de primera generación, sobre todo el fenobarbital y la fenitoína. Posteriormente aparecieron este tipo de medicamentos como el valproato de sodio, que siguen siendo muy útiles en muchos tipos de epilepsia. Y posteriormente, después de los 90s, 95, apareció una buena cantidad de nuevos fármacos antiepilépticos con diferentes indicaciones. La mayor parte de ellos dirigidos hacia las epilepsias focales, aunque también aparecieron para espasmos infantiles, epilepsias generalizadas idiopáticas, mioclónicas, etc. Todavía hasta hace 2-3 años aparecieron varios medicamentos que ya estamos utilizando aquí en nuestro medio, como el brivaracetam, el estiripentol,
inclusive el CBD, que ya está autorizado también. Aquí está en esta otra gráfica diferente. Vemos cómo el everolimus también fue considerado ya como parte de los medicamentos que pueden servir en algunos tipos de epilepsia. El CBD también fue de los últimos aprobados por en Estados Unidos por la Academia Americana de Neurología, así como por la FDA. Los llamados medicamentos de tercera generación. Cuando se escogen los medicamentos, tenemos que tomar en cuenta los mecanismos de acción para ver exactamente qué medicamento es el más apropiado para cada caso en particular y sobre todo cuando se van a combinar entre ellos, saber escoger cuáles son los medicamentos que sí pueden combinarse y cuáles no. Entonces es importante conocer el mecanismo de acción de los diferentes fármacos antiepilépticos. Esta sería la definición de la Liga Internacional contra Epilepsia en relación a la epilepsia resistente a fármacos. Y cuando se usan durante un tiempo adecuado, al principio era muy categórico un año, pero después ya no se utilizó tanto el año como medida de tiempo, sino cuando se utilizan dos esquemas adecuados de medicamentos utilizados en forma apropiada y adecuadamente utilizados y fracasan, es cuando ya estas personas probablemente van a desarrollar lo que se conoce como una epilepsia resistente a fármacos. 2, 3 medicamentos, no se ha controlado el paciente, tiene prácticamente un año con los medicamentos y no responde a las terapias que se están administrando, a pesar de que está bien diagnosticado la epilepsia, están bien manejadas las dosis y los medicamentos que se emplearon fueron los más adecuados y se combinaron adecuadamente y no hay una buena respuesta, persisten las crisis, entramos en lo que se conoce como epilepsia resistente a fármacos antiepilépticos. Dentro de estos grupos de pacientes tenemos que, aparte de los medicamentos, se puede utilizar otro tipo de terapias alternativas diferentes a los medicamentos, como son el cannabidiol, la dieta cetogénica, los neuroestimuladores periféricos y centrales y la cirugía de epilepsia. El cannabidiol es una de las nuevas terapias alternativas de la epilepsia que sirven solo ciertos tipos de epilepsia, no en todos los tipos de epilepsia es útil, tiene sus indicaciones precisas, es fácil de administrar, fácil de conseguir, sí se ha demostrado que sea útil y con pocos efectos secundarios. Sin embargo, aunque se están cumpliendo muchas expectativas, había como que era demasiado optimista cuando se inició el manejo con este producto. Sin embargo, sí se ha visto una gran utilidad en diferentes tipos de epilepsia, como en el Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet, síndrome de West, u otros síndromes epilépticos de tipo mioclónico. Ha tenido una respuesta bastante favorable, por lo cual es uno de los nuevos manejos alternativos que pueden ser útiles en estos pacientes. Como se mencionó, se está trabajando en lo que es la terapia génica en epilepsia, las células madre. Dentro de lo que es los grupos de estimuladores, existen estimuladores periféricos como el estimulador del nervio vago, que se considera como un tratamiento paliativo, no cura a los pacientes, pero al menos mejora la calidad de vida y disminuye el número de crisis, en donde un estimulador, que es este pequeño aparatito que se pone debajo de la piel, debajo de la región clavicular, y a través de un electrodo se va la corriente eléctrica que provoca el estimulador hacia el nervio vago, el cual lleva la información de la periferia al centro, es decir, lleva la información eléctrica del nervio hacia el cerebro y es capaz de bloquear actividad epiléptica como se ve en la imagen. Además, este tipo de dispositivos que frecuentemente dura la estimulación 30 segundos cada 5 minutos o se puede hacer modificaciones del tiempo que dure y los intervalos de tiempo que aparecen, pueden mediante este tipo de aparatos o una especie de pulsera, se acerca al estimulador y se pueden bloquear, pueden provocar estímulos extra a los que ya está diseñado y pueden inclusive interrumpir algunas crisis epilépticas cuando hacen ese tipo de procedimientos. Los nuevos sistemas tienen un sistema que detecta cuando hay cambios súbitos en la frecuencia cardíaca de cierto tipo, que indica que muy probablemente ahí viene una crisis epiléptica, manda señales en forma intermitente para bloquear este tipo de actividad normal.
La estimulación cerebral profunda es algo parecido, sin embargo, el estimulador no va, el estimulador es un aparato igual que genera estímulos eléctricos repetitivos con un patrón determinado desde fuera con un aparatito, y esta señal eléctrica intermitente va a dar hacia el foco epiléptico en forma más directa, ¿verdad? Eso no se utiliza en niños porque como su cabeza está creciendo, se salen de su lugar y no es posible, pero en los adultos sí es posible aplicar, y en los jóvenes tardíos, adultos, sí pueden utilizarse este tipo de dispositivos para control de la epilepsia si se identifica el foco epiléptico o en la región cortical. En algunos centros de Estados Unidos ya se está utilizando cirugía de mínima invasión mediante la ablación láser del foco epiléptico. Se localiza el foco epiléptico con la ablación láser, se hace el procedimiento sin necesidad de cirugía abierta. Aquí todavía no tenemos esto, pero este es uno de los avances que se está teniendo. No tiene sus indicaciones muy precisas, pero cuando se utiliza, pues se ha visto que tiene buenos resultados. Existen protocolos todavía en investigación de que de alguna manera la estimulación magnética transcraneal, utilizando ciertos protocolos, puede ser útil también en el manejo de la epilepsia. Todavía hasta la fecha no tenemos preciso la información y es mejor comentar que todavía no está muy precisa para evitar el sobreuso de este tipo de dispositivos. Yo creo que la parte de lo que ya mencionamos, la cirugía de epilepsia es una área muy importante del manejo de las personas con epilepsia, sobre todo aquellas que no responden a fármacos, o aunque respondan a fármacos y se encuentre una lesión demostrable que sea posiblemente quirúrgica, es una de las áreas de oportunidad más importantes que tenemos. Debido a la idiosincrasia del mexicano y inclusive hasta de los médicos, generalmente los pacientes que son sometidos a cirugías de epilepsia se hacen de manera tardía, y muchas veces entre las características del médico y de la población y de los familiares del paciente, nadie quiere una cirugía como un remedio. Sin embargo, se ha visto la utilidad muy importante en casos donde se ven lesiones demostrables de fácil acceso, que al removerlas es muy posible la mejoría posterior a la cirugía de manera impresionante. Entonces, tratar de identificar lo más tempranamente aquellos casos que tengan la posibilidad de ser quirúrgicos, y que para evitar que se hagan crónicos, y sobre todo que evitar que la lesión crezca de tamaño o se formen focos en espejo, o la cronicidad de las crisis epilépticas sea tanta y con estados epilépticos que pueda dañar al cerebro por hipoxia o traumatismos, etcétera, por tantas convulsiones, pudiéndose haber atendido más tempranamente. Por eso es importante la detección temprana de los casos quirúrgicos, educar a la población. Sabemos que hay diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos en epilepsia, como puede ser simplemente si se identifica una lesión que está provocando epilepsia, pues quitar esa lesión es una lesionectomía. A veces es necesario mapear ahí el tejido cerebral, hacer una electrocorticografía para saber si aparte de la lesión la región periférica también es epileptogénica, y es necesario o no hacer una resección un poco más amplia del tamaño de la lesión. Y en algunos casos, desgraciadamente, no siempre es posible encontrar lesiones así tan fácil. A veces no se ve ninguna lesión. Y si el paciente trae un foco epiléptico muy obvio en el electroencefalograma, tratar de buscar el foco epiléptico a través de la electrocorticografía, aun cuando no tenga lesión demostrable, es posible, y siempre y cuando la lesión no se encuentre en un área del cerebro de las que se llaman elocuentes, es decir, que si se reseca puede dejar al paciente con debilidad o sin habla, etcétera. Entonces tenemos que hacer todo un estudio diagnóstico para ver dónde se encuentra el foco epiléptico, y en un momento dado ver la extensión, la localización, y ver si es posible o no la resección quirúrgica sin provocar daños mayores. En algunas ocasiones, pacientes que presentan sobre todo epilepsia del lóbulo temporal pueden ser sometidos a cirugías pequeñas de hipocampectomías, o inclusive toda la resección de toda una parte del cerebro mediante la lobectomía, por ejemplo, es otro tipo de cirugía. Otros pacientes, sobre todo niños que presentan epilepsias de tipo Lennox-Gastaut, ese tipo de patologías difusas, o cuando existen varios focos epilépticos en ambos lados del cerebro, es necesario someter este tipo de procedimientos como la callosotomía, donde hay una sección de los 2/3 anteriores del cuerpo calloso del cerebro. Desgraciadamente también hay casos donde los niños pueden hacer con malformaciones graves del cerebro de tipo displásicas,
en la enfermedad de Rasmussen o pacientes con Sturz-Weber que tienen lesiones vasculares muy extensas y que provocan una severa alteración de la función de ese hemisferio cerebral y epilepsia intratable, y el otro hemisferio cerebral está normal. Entre más te tardes, más crisis epilépticas presenta el paciente, estados epilépticos, falta de oxigenación, golpes y la posibilidad de que existan después la formación de focos en espejo en el lado sano. Entonces ya va a ser más difícil el control de este paciente. Entonces en esas situaciones a veces se tiene que llegar a la situación de hacer una hemisferectomía, donde se retira todo un hemisferio cerebral. Como conclusión, tenemos que, ¿cuál es la función de una clínica avanzada, de un centro avanzado de epilepsia? Es reafirmar la prevención del daño cerebral, fomentar los conocimientos básicos de epilepsia en la población general y en los médicos no neurólogos, optimizar los recursos a nuestro alcance, tanto de diagnóstico como de tratamiento, conocer los avances tecnológicos y emplearlos de manera racional cuando estén en nuestras posibilidades. Tenemos que reconocer tempranamente los casos de epilepsia resistentes a fármacos para ofrecer tratamiento